Aquí creo que tenemos una precandidata que puede hablar muy bien de esto. En principio los quiero presentar, hablamos del espacio Nuevo Más, el otro día tuvimos a Manu Castañera, ella diputada, precandidata a diputada nacional por este espacio. Y hoy tenemos a Héctor, el chino me cuesta tu apellido. Eberlin, porque te quería decir Heberlin, pero después dije, no, capaz que es Eberlin, más sencillo, ¿no? Chino Eberlin, precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, y a Pachi Álvarez, si no me equivoco. Exactamente. Pachi, ella precandidata a concejal aquí en Lomas de Zamora. Digo aquí porque en realidad no estamos aquí, estamos en Adrogué, pero yo vivo en Lomas de Zamora, así que mi aquí un poquito me lleva ahí. Es un díptico de espacio que, bueno, que yo tengo un poquito ahí extendido. Pachi, Héctor, bienvenidos, buen día, gracias por estar acá con nosotros para charlar un ratito. Bueno, gracias, buen día a todos. Tenemos siempre este temita, cuando vienen de a dos, ¿se van pasando ustedes la pelota o les tiro la pelota yo a cada uno? Como prefieran, para que se sientan cómodos. Como quieras vos, como quieras. Bueno, Héctor, sabemos que vos sos un candidato que ya tiene más trayectoria, digamos, en la política. Tú tenés un perfil que tiene que ver con la actividad sindical, particularmente con la cuestión ferroviaria. Si querés lo podemos sintetizar, de dónde viene un poco tu trayectoria política y qué características adquiere hoy en esta precandidatura a diputado provincial dentro del Nuevo Más. Bueno, sí, tengo historia obrera sindical de toda la vida, de hace años estoy militando en el socialismo, con las luchas de los trabajadores en particular. Bueno, ahora en el Nuevo Más, bueno, estamos haciendo una gran campaña, que en todo caso estamos tratando de poner sobre la mesa las cosas que el gobierno nacional y la oposición callan, que son las necesidades de los trabajadores. Por eso dijimos, es necesario un salario mínimo de 100.000 pesos, eliminar la precarización laboral, y para eso hay que meterle las manos al bolsillo a los grandes empresarios, en particular los agroexportadores, subiendo a un 50% las retenciones. Igual permitirme una licencia, sí. Me trae recuerdo la plaza, estamos en la plaza. En la Plaza Brown. Plaza Brown, yo vivía acá a 2 cuadras. ¿Ah, sí? Sobre Tol, hace muchos años, bueno, sí. Prácticamente más de 30 años, conoció mi hijo, sí, vinimos sí. a vivir a la casa de mi suegra, o sea que conozco la zona, mi compañera desde esa época es de la zona, es sí. Hija de Almirante Brown, llamémosle así, se llama Silvana Piñeirúa. Bueno, es delegada del Hospital Garrahan también, una luchadora, o sea, una pareja de luchadores, o sea que, en todo caso, si alguien de Almirante Brown que conozca y nos conozca, bueno, le mando un saludo y no se olvide el 12 de votarnos. Muy bien, Chino, gracias por tu introducción y un poco también, y fuiste adelantando parte de lo que es el programa, la propuesta del espacio, pero antes queremos presentar a Pachi, que vos sos lomense, sí. Y quizás esto es una presunción por una cuestión de edad. Lo tuyo sea más reciente, en qué momento te incorporás, de dónde viene tu voluntad política y qué características adquiere hoy tu precandidatura a concejal en Lomas de Zamora. Bueno, sí, efectivamente, no soy parte de una nueva generación militante, sí. Y es la primera vez que me presento a concejala en Lomas de Zamora. ¿Sos joven? ¿Qué edad tenés, perdón? 25 años, claro. Pero bueno, no... de alguna manera es eso que nosotros no hacemos como una carrera política así profesional, sino que nos metemos en la política a hacer cosas un poquito diferentes. Yo vengo de una historia más que tiene que ver con el movimiento estudiantil, o sea, me metí en política de muy chica en el centro de estudiantes del Instituto Lomas de Zamora, es un sí. colegio que tiene también su tradición de lucha. Fui parte de varias peleas ahí, bueno, frente al ajuste presupuestario, y después, bueno, seguí de la misma manera en la universidad. Y también me involucré mucho en todo lo que tiene que ver con el movimiento feminista, la marea verde, la pelea por el aborto, en Lomas de Zamora la pelea por justicia por Anaí Benítez. Sí, recuerdo. Así que, bueno, de alguna manera eso es, o sea, como mi breve trayectoria. Y después, hoy por hoy, mi candidatura tiene también igual que ver con todo eso, con representar un poco las voces de la juventud, los problemas de la juventud, que hoy se encuentra acá entre la precarización laboral, el abandono educativo, una situación de 1 año y medio de pandemia, casi 2 años hoy sin universidades, donde, bueno, igualmente hay una juventud que nosotros creemos que sale a luchar, que quiere cambiarlo todo y que eso es un poco lo que
mi precandidatura viene a representar. Está muy interesante lo de la juventud. En un ratito, para hablar primero quizás de lo que se programa, la propuesta del espacio, me gustaría volver sobre esto, cómo ve una joven, la juventud, la incorporación a la política, que me parece a mí viene siendo más heterogénea que en otros momentos donde se identificaba más con ciertos espacios. Chino, bueno, también Pachi, esto del sueldo mínimo de 100.000 pesos, y algo que me parece aún más difícil desde mi punto de vista, ustedes me contrastarán, lo de las retenciones de un 50%. Ojalá alguien le hubiese podido sacar un poquito más a la oligarquía terrateniente de este país, pero me vendo solo, digo lo que pienso, pero ¿es posible, es viable? ¿Con qué características? ¿De qué manera? Bueno, nosotros lo decimos al revés. Si es necesario los 100.000 pesos, o sea, si estamos de acuerdo que son necesarios 100.000 pesos, bueno, empecemos a discutir. O sea, ponemos sobre la mesa ese debate. Y bueno, cada sector político tendrá que contestar. Nosotros decimos que sí, que es posible. Y aparte que es necesario, porque en particular con el agro, estamos viendo que este año, 2021, es el año que más ganancias han tenido. Es cosecha récord en los últimos 20 años. Y por el otro lado, es el año que en los últimos 20, que el salario está más bajo. Entonces, ahí te salta esa incógnita. Si el salario es el más bajo en 20 años y las ganancias de algunos, poquísimos, eso hay que decirlo, son muy pocas empresas, muy pocas personas que acumulan semejante ganancia, bueno, entonces ahí hay un problema. Y ese nosotros decimos que el problema es el capitalismo, o sea, de qué manera distribuye, en realidad no distribuye el esfuerzo de los trabajadores, o sea, se apropia de ese esfuerzo de los trabajadores y que a la hora de repartir ya de hace muchísimos años no lo hace. O sea, digamos por el discurso de algunos sectores, digamos así, nacionales y populares que dicen, bueno, la redistribución, no. Hay que imponerle la redistribución esa, o sea, por ejemplo, estuvimos escuchando durante una cantidad de meses al espacio kirchnerista, de decir, sí, el impuesto a la riqueza, y bueno, se llenaron muchos diarios, se habló mucho por radio, televisión, y resulta ser que en el momento que había que poner el impuesto, se llegó solamente a una, ¿cómo se dice? Aporte extraordinario. Entonces, si no hay voluntad, evidentemente lo que nosotros decimos que eso se tiene que hacer con la movilización, o sea, salir a la calle también a decirles a estos señores exportadores, grandes empresarios, que tienen que abrir sus bolsillos. Y eso evidentemente es una pelea, no es que diciéndolo se va a lograr. Sí, por supuesto. Yo escuchaba candidatos, precandidatos, ¿no? Para usar el término correcto. Bueno, quizás por el lado del espacio de Juntos, poco y nada, quizás habla de este tipo de agendas, porque bueno, uno tampoco, no es ingenuo, ¿no? Digo, pero dentro del espacio de Frente de Todos se habla, por ejemplo, de algunas variables de reactivación económica, por ejemplo, en la matriz industrial. Yo le preguntaba el otro día a un precandidato, no hace falta mencionarlo, una charla muy interesante, cómo se traslada, en teoría, esa reactivación al bolsillo de los trabajadores, porque entiendo que gobernar es un poco también administrar la macro, pero yo tengo entendido, y uno verifica en los índices, que pobreza, desempleo o trabajo flexible, en negro, sobre todo para los pibes y las pibas, los más jóvenes, como son índices crecientes. Entonces, más allá de la pandemia, si reactivamos, ¿cómo se traslada eso al bolsillo de la gente? Así, Bueno, eso, tu pregunta es recontra interesante y es o sea, la actualidad es esa. O sea, porque en este momento también tenemos como una irrupción de un sector más de derecha que trata de imponer una agenda y condicionar de alguna manera los debates que se dan en este momento, que no hay demasiadas propuestas, pero bueno, algunas existen. Entonces, este sector, Milei y Esper, dicen, bueno, hay que eliminar las leyes laborales, hay que lograr la flexibilización del trabajo, hay que bajar los impuestos a los empresarios, justamente para que inviertan. Bueno, lo primero que le decimos que eso es todo mentira. Porque si vamos al tema, por ejemplo, de la deuda externa, se deben 340.000 millones de dólares.
Y la pregunta es, los empresarios, las grandes familias, ¿cuánta plata tienen afuera? Bueno, ya se calcula que son 400.000 millones. O sea, no invierten, o sea, no les interesa, están en la especulación y en vivir en Miami en todo caso. Pero vos me decías lo de la reactivación. Es probable que haya una reactivación justamente porque el salario es el más bajo en los 20 años, entonces es negocio. O sea, lo que tenemos un poco más de edad y lo que escuchan en ese sentido recordarán el 2002 o el 2003, donde el salario en dólares era más bajo, terriblemente bajo. Sí, sí. Entonces hubo una reactivación sobre esa base. Ahora, lo que nosotros estamos viendo es que esa reactivación que se está dando post pandemia, ya me decía, aunque todavía estamos sí. ojalá en los finales de la pandemia, es con una precarización laboral absoluta. O sea, eso no se va a trasladar en tanto y en cuanto, por ejemplo, los dirigentes sindicales dejen de estar abrazados a los empresarios y cantarle loas al gobierno y empezar a defender los derechos de los trabajadores. Hay un dato, pero que es de estos días. Durante la pandemia, una fábrica automotriz importante de la zona norte tuvo que tomar gente en lugar de los trabajadores licenciados porque tenían comorbilidades y algunos problemas de salud. Bueno, estuvieron trabajando, pero a full, con salarios mucho más bajos que los efectivos, o sea, estaban contratados. Claro. Bueno, resulta ser de que ahora están volviendo algunos de esos licenciados y le eliminaron el contrato a todos. Pero no, a los que quedaron están laburando el doble, porque claro, sacaron a todos los que habían traído y en general lo que intentan hacer es, le están haciendo contrato a 15 días. O sea, una empresa multinacional. Sí. Entonces, la precarización laboral es un punto que el gobierno no le da bolilla. Pachi puede contar alguna experiencia también que tenemos con los repartidores. Sí, te quería preguntar, antes, sí, precisamente, porque lo que yo escuchaba de tu análisis, el análisis de muchos precandidatos, precandidatas, dirigentes, sobre todo cuando vienen quizás de un espacio más identificado con la izquierda, ¿no? Que es un cuestionamiento sobre la matriz del capitalismo. Pero el capitalismo industrial es el siglo XX, la gran modernidad, como que también cambió en sus formas. Yo hoy veo como un nuevo capitalismo, con una nueva matriz que deja muy en offside, sobre todo repartidores, contratos basura, y la gente quizás, al no tener otro tipo de opciones, este tipo, por ejemplo, de capitalismo de trabajo no permite sindicalización o una cuestión más colectiva, queda sola ante la máquina de picar carne, como decía acá un músico nacional. Digo, ¿vos qué opinás como joven, por ejemplo? Bueno, a mí me parece que de la pregunta anterior tuya, un ejemplo clave es el ejemplo de los repartidores, en el sentido de empresas incipientes que han surgido en los últimos años, como Pedido Ya, Rappi, que les está yendo, pero recontra bien, ellas han crecido, pero justamente sobre la base de una precarización laboral brutal, que igual para mí lejos de ser algo novedoso, es más algo del siglo XIX, el trabajo a destajo, sin ningún día libre, o sea, esto de trabajás y cobrás por lo que trabajaste, tenés que trabajar 10 horas por día para vivir, el día que no trabajás no cobrás, entonces si tenés algún tipo de accidente o problema o enfermedad, lo que fuere, quedás ahí solo. Las empresas no se hacen cargo, el Estado tampoco, o sea, permitiéndoles tener ese modo de contratación, esa forma de relación laboral encubierta, porque ni siquiera les dicen trabajadores. Pero bueno, de alguna manera creo que sí es clave como cuál es la salida de esa situación o cómo hacer que el crecimiento se traduzca en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, es la organización de los trabajadores y las trabajadoras. Los trabajadores de reparto hoy por hoy están construyendo un sindicato, están dando esa pelea, que es el Citrarepa, y están, bueno, el primer paso justamente de que el sindicato sea reconocido es que sean reconocidos como trabajadores, para de esa base poder pelear por derechos laborales y que no sea siempre, o sea, esas empresas me parece que es brutal cómo están levantando en pala millones y millones, empresas internacionales, pero después no pueden no pueden ni siquiera pagar un salario. Sí, a mí me parece interesante esto que vos proponés, por ejemplo, que decís, bueno, en realidad son formas anteriores al capitalismo industrial. Hay algo interesante en esto que vos planteás, pero
detrás de una estética que es muy siglo XXI, ¿no? De, por ejemplo, creo yo que está fundamentada en cierto agotamiento del capitalismo del siglo XX. No, bueno, no cumplas horario, no trabajes para una empresa, sé tu propio jefe, sé tu propio emprendedor. No hay una estética más allá de que quizás las formas reales sean anteriores, como que convence a los jóvenes por ese lado. Hay un intento de estetizar la explotación, me parece, Claro. que eso puede ser que sea muy del siglo XXI, pero sí creo que sigue siendo eso. O sea, ¿Sabes es por qué te estetizar la pregunto? explotación. ¿Sabes por qué Sí. te pregunto? Porque creo que casi sobre la base del mismo mecanismo hay fuerzas que probablemente en su doctrina o en su propuesta proponen algo ya conocido, ¿no? De hecho ahora se habla en vez de liberales de libertarios, sobre una estetización nueva y novedosa e innovadora del siglo XXI, pero que, ¿no? Con este Son juego que vos ideas de hace identificabas. muchos años, ¿Qué, sí. ¿Qué pasa? O cómo vos, perdón, te digo piba porque no se me ocurre No, otro. está perfecto. Piba de 25 años, ¿viste? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves entre tus compañeros? Quizás vos estás rodeada de compañeros y compañeras más afines ideológicamente, pero seguramente te tocó ver pibes que dicen, che, a mí me copa Milei. Allá no fui a cortar el pelo y un pibe súper precarizado, porque lo sé, me dice, che, Milei a mí me interpela. ¿Por qué? Bueno, primero igual yo sí creo que Milei y Spert están súper inflados, tienen mucha guita puesta en su campaña y por eso llegan efectivamente más sectores, prendes la tele y están todo el día, todos los días en el Sí. horario de pico de ratings. Por un lado creo que está eso, por otro lado sí se apoyan sobre una base real de un capitalismo en crisis, como veníamos diciendo, de una situación donde la juventud no tiene alternativas, no encuentra perspectivas a futuro, le cuesta mucho, bueno, es eso, donde los trabajos duran poco, donde todo efectivamente parece ser muy difícil y se combina ahora con las dificultades que hay para estudiar con el abandono educativo, pero efectivamente lo que venden es nada, o sea, venden que es libertad, pero en realidad para la juventud es sumisión lo que están ofreciendo, es sumisión a esa misma explotación, a esa misma precarización laboral y libertad para los empresarios, para seguir juntándola. Y de alguna manera, o sea, es un discurso súper facho, es un discurso que hablan de la economía en abstracto, pero si vos metés a la sociedad en el medio, para que la sociedad viva en esas condiciones tenés que pasar, bueno, con una dictadura, con una represión, no pasa ese modelo económico para que los trabajadores digan, bueno, sí, vivo así porque sí. Sí. Igualmente, yo creo que frente a esa juventud o sea, esta situación que enfrenta la juventud no es el único discurso que pega, sino que de alguna manera hay un debate ideológico muy profundo en la juventud en cómo salimos de esta situación. Claro. Y hay una juventud que sí quiere salir a luchar y transformar las cosas en un sentido más de terminar con la explotación, de transformar, o sea, no sé, la juventud que sale a defender el medio ambiente, por ejemplo, que también es un fenómeno nuevo y que es súper interesante y que tiene menos medios encima, pero porque garpa menos, pues las empresas no van a financiar ese tipo de campañas, pero esa juventud también existe y se viene movilizando mucho. Sí, es un poco también lo he escuchado en otras quizás fuerzas de izquierda, no sé si lo escuché textualmente por parte del Nuevo Más, pero se habla mucho de, bueno, el capitalismo está en crisis, tenemos una salida por acá o una salida por allá. En principio preguntarles, más allá de quizás del cliché de preguntarles si la salida es por izquierda, que ustedes me contesten que en sí lo caractericen, la salida del Nuevo Más, ¿es electoralista o es de otro tipo, no? Y creo que eso es una discusión interna de la izquierda. Si, bueno, ocupar bancas en el Congreso o promocionar una forma de romper con las instituciones tradicionales del Estado. No, bueno, es una combinación. O sea, nosotros creemos que es muy importante tener legisladores en el Congreso o en los consejos deliberantes, concejales. Claro. Bueno, la participación política en las instituciones tradicionales. Ahora nosotros creemos que esas instituciones tradicionales no cambian las cosas. O sea, nosotros siempre promovemos la organización de los trabajadores, las mujeres y la juventud para pelear por sus derechos. Entonces, es una combinación, o sea, y en realidad, bueno, las elecciones son cada 2 años. Sí. O sea, nuestro partido, nuestra organización trabaja todo el tiempo. O sea, dentro de, ojalá pasemos las pasos, se vendrá noviembre, pero después de noviembre, bueno, hasta dentro de 2 años seguimos militando con los problemas reales. O sea, porque
Las elecciones son un momento particular, es donde se concentran un poco las expectativas políticas, o sea, la gente piensa un poco más en la política y obviamente nosotros queremos llegar a más gente, es una oportunidad que nos da, llamémosle así, la democracia burguesa para ir más allá de la cantidad de gente que podemos llegar. Entonces, y obviamente nosotros no vamos a forzar absolutamente nada, o sea, la realidad es la que va diciendo para dónde va las luchas que se desarrollan. Claro. O sea, y en esto, o sea, digo, por ejemplo, para ir a una cosa que vos hablabas de Milei y compañía, o sea, nosotros creemos que no solamente la izquierda, sino todos los sectores democráticos se tienen que oponer a Milei. No lo vemos en otros sectores, o sea, como que lo están dejando correr, pero es un peligro real, es un peligro real. Ahora, estos días, hay todo un problema en Brasil con Bolsonaro, que es muy amigo de Milei, o sea, por lo menos se dicen así, o sea, hubo videollamadas entre el hijo Bolsonaro y Milei, o sea, bueno, se está conformando ahí un polo de ultraderecha que justamente quiere tirar la cosa para el otro lado. ¿Por qué? Porque eso es reflejo justamente un poco lo que decía Pachi, de la crisis del capitalismo, o sea, cuando empiezan a haber problemas donde, o sea, Manuela Castañeda el otro día dijo, el capitalismo no va más, o el capitalismo va mal. Bueno, algunos lo quieren solucionar, digamos, con más capitalismo y nosotros decimos, no, con menos capitalismo vayamos por otro lado. Claro. Entonces, en ese choque, bueno, no solamente se va a dar grandes debates en el Congreso, o sea, se pueden dar otro tipo de peleas en la calle. O sea, si en todo caso quieren otra vez volver por la reforma laboral, bueno, habrá una respuesta. O sea, nosotros estuvimos el 18 de diciembre en la Plaza Congreso, justamente con miles y miles de trabajadores diciendo, no, acá no pasa esto, y así pues se puede llegar a dar en su momento otra pelea. Y cuando vos me decís por la vía electoral o por la vía, llamémosle así, tradicional de las luchas de los trabajadores, nosotros decimos, bueno, estamos con los tercerizados ferroviarios, con los despedidas de los electricistas de EMA, una tercerizada del sur, que pelean por su fuente de trabajo para que los reconozcan en planta permanente. Bueno, estuvieron meses pidiendo Ministerio de Trabajo, Empresas, SOFSE, Ministerio de Economía, Transporte, o sea, fueron a ver a todo el mundo y nadie les daba respuesta. Claro. Bueno, entonces tuvieron que tomar una acción. Si solamente se quedaban en el papelerío burocrático y algún otro proyecto de ley que los contemplara, bueno, todavía estarían ganando 40.000 pesos. Bueno, han conseguido un aumento de casi el 70%, reconocimiento de un montón de cosas que no lo reconocían. Bueno, o sea, son las dos cosas. O sea, no abandonamos ninguno de los dos frentes, aunque la mayoría del tiempo no hay elección, entonces nos dedicamos a otras cosas. Por supuesto, está claro. Se verificó mucho, por ejemplo, con lo que es la agenda feminista, ¿no? Que es una agenda que corrió en paralelo a las instituciones tradicionales del Estado, y creo que en un ejercicio interesante, yo lo veo desde la comunicación, un ejercicio interesante de ruptura de agendas tradicionales e imposición estratégica de un nuevo tipo de agenda. Digo, en mi vida me hubiese imaginado que La Nación escriba sobre el aborto. Digo, se generó un poco esa migración, ¿no? Sí, me parece que lo del aborto, toda la pelea por el aborto es un ejemplo bastante fuerte de esto, porque aparte está en paralelo, ¿no?, lo que pasaba en el palacio y en la calle de alguna manera, o sea, la lucha que eso, o sea, me parece que, como decías vos, el movimiento feminista supo imponer el tema en agenda y además conquistar un derecho. Y hace no muchos años, cuando yo empecé a militar, y bastante tiempo después también, se decía, bueno, con el Papa argentino el aborto nunca va a ser legal, es imposible. Era uno de los tantos no se puedes que se escuchan cotidianamente, y efectivamente el movimiento feminista lo supo imponer en la calle. Ahí me parece que hay algo clave en relación a lo que debatían recién, igual que
es que, bueno, no sé, Manuela Castañeira no es la Capitana Marvel, no es que dice salario de 100.000 pesos y hace movimiento mágico y se conquista si llega a ser diputada, sino que efectivamente lo que ella puede hacer es usar ese lugar en el Parlamento para proponer un proyecto de ley, pero si no hay una lucha real atrás de eso, como fue el movimiento feminista atrás del proyecto del aborto, que se estuvo presentando al Congreso cerca de 15 años antes de que se llegue a aprobar. O sea, efectivamente no es solo tener el espacio de presentación de un proyecto, sino también, la pelea real atrás que conquista eso. Sí, y la correlación de fuerzas. En ese aspecto yo te quería preguntar, ¿vos dónde estudias? Yo estudio en la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué estudias? Antropología. Ah, en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Está bonita la facultad. No, yo no la veo hace rato. No la veo, yo tampoco, hace 2 años que no la veo. Terminé mi maestría ahí hace poquito por Zoom. Viste que es raro recibirse por Zoom, pero bueno, cosas que pasan. Y el otro día le preguntábamos a Manuela precisamente, creo que la puse incómoda la pregunta y se enojó. Bueno, a veces Manu se enoja si algo la pone incómoda, y te lo voy a preguntar a vos, que por ahí si vos me podés o querés contestar. Yo lo que identifico siempre en las fuerzas de izquierda es mayores coincidencias programáticas que diferencias. Sin embargo, aquí en este espacio, solamente en esta radio que lleva un mes y que para el mes que lleva es una bomba, tuvimos a Jorge Altamira acusando al PTS, a gente del MST compartiendo una interna con el PTS también tirándose dardos, y Manuela por el Nuevo Más afuera, que el otro día cuando le pregunté, che Manu, ¿por qué la izquierda no se junta? ¿O qué pasó y que ustedes van por afuera? Me dijo, no me hagas esa pregunta, es una porquería de pregunta. Se enojó Manu. Por ahí vos me contestás que estás más en el día a día, y algo que ella me dijo que es una discusión universitaria, no lo creo, porque quizás otro tipo de izquierda o otro tipo de correlación en el Parlamento puede generar otro tipo de fuerza en las agendas, pero esto es una apreciación personal. ¿Vos cómo lo ves? No, mira, lo único que voy a decir al respecto es que nosotros venimos a renovar a la izquierda y que creo que eso es una necesidad porque la izquierda tiene que representar los intereses de la juventud, de los trabajadores, tiene que ser una alternativa real y por eso creo que hay que renovar. Y bueno, nosotros en eso orientamos, sobre esa base armamos nuestra campaña en estas elecciones en particular. Pero bueno, más allá de eso no... Es un tabú, me parece, dentro del espacio. No es un tabú, es... No, nosotros hablamos por nuestra campaña. Está bien. Claro. Nosotros hablamos por nuestra campaña, o sea, nos preocupamos justamente por tener algo que ver con la realidad. En realidad, por ejemplo, ya lo dijo Pachi de alguna manera, nosotros no somos políticos, somos trabajadores, mujeres y jóvenes que hacemos política, en la que justamente es todo un trabajo de militancia para que la gente participe, o sea, para que se haga cargo de su futuro, o sea, que no espere a que por votar solamente a fulano o a mengano las cosas se van a solucionar, sino que tiene que tener, ser parte de la cuestión. En ese sentido, para nosotros fue muy fácil salir a la calle y nosotros empezamos, sí, con el eslogan, llamémoslo así, renovar a la izquierda, porque de alguna manera era responder a ese debate y decir por la positiva, bueno, nosotros queremos renovar, así de simple, punto. O sea, que la interpretación la haga el resto, llamémosle así. Sí, es toda una definición eso. Sí, entonces, sin pelearnos, sin demasiadas críticas a otro, qué sé yo, plum, sí, renovar la izquierda. Que no sea lo que Bodar dijo Altamira, lo que Altamira Claro, dijo de Bodar termina siendo el ver. cotilleo de la izquierda y así Y en justamente todo es como caso, se construye. nosotros estamos en la calle, estamos en lugares de laburo, de estudio, aunque sean virtuales, llamémosle así, estamos con las mujeres en sus reclamos que continuaron durante toda la pandemia por violencia de género, etcétera, etcétera. Y bueno, y sacamos 100.000 pesos de salario básico, que es necesario ese número. Bueno, el resto no, de alguna manera no lo dijo. Es nuestro caballito de batalla. El de los 100.000 pesos es del MAS, del Nuevo Más. Es del MAS. Ah, porque yo lo escuché en otras fuerzas. No. Lo pusimos nosotros. Justamente, lo habrán tomado prestado. Algunos tuvieron que empezar a decir eso. Obvio, lo dirán de otra manera y qué sé yo, pero no, o sea, nosotros lo pusimos como campaña, están en nuestros panfletos, están en nuestros afiches, están en nuestro flyer, en toda nuestra propaganda por redes, es lo que dijo Manuela, y es lo que de alguna manera tuvo una respuesta de los sectores que no lo quieren, que no lo quieren. Entonces generamos debate y obvio, detrás de ese debate también
se puso sobre la mesa de dónde se saca la plata. Entonces hicimos una propuesta anticapitalista, o sea, es una manera de que la izquierda realmente cumpla el rol que tiene que cumplir, y no tan así un poquitito demasiado, solamente queremos bancas en el Congreso. No, o sea, la consecuencia de tener bancas en el Congreso es lo que vos digas y hagas, no que te van a votar porque simplemente tenés que estar en el Congreso. ¿Para qué? Sí, no son correctas las preguntas, en el manual básico de periodismo no son correctas las preguntas por sí o por no, generalmente, porque usted puede decirme sí, puede decirme no y se termina la pregunta. Pero suponiendo que además del sí o del no me brinden una posible caracterización, ¿estaríamos eventualmente, en el caso de que la situación post-pandémica, entre muchas comillas, agrave algunos índices de la realidad actual, que en muchos aspectos es nefasta para los trabajadores, trabajadoras, pibes y pibas, ante la posibilidad de algún tipo de conflicto social como el que ocurrió en este país hace 20 años, donde algunos indicadores no eran tan graves como son ahora, y sin embargo hubo un conflicto social que, bueno, tuvo que ver con una clase media que se sintió tocada cuando el tema del corralito, digo, se los pregunto a ustedes, porque si le pregunto quizás a otra fuerza, me va a decir, no, la democracia, las instituciones, pero bueno, la izquierda siempre supone hipótesis de conflicto, y ahí quizás movimientos más fuertes por parte de una clase trabajadora que es el sujeto al que ustedes aspiran, ¿no? Bueno, mira, continuando, o sea, porque parte también de nuestra campaña es advertir una cosa. Hablamos de la deuda externa recién. Sí. Bueno, hay una negociación con el Fondo Monetario. Hace pocos días, la semana pasada, el gobernador de la provincia, Kicillof, cerró un acuerdo, así como otras provincias también, de renegociación de las deudas contraídas, llamémosle así, en los anteriores gobiernos. Y el gobierno nacional también está embarcado en esa negociación. Bueno, está clarísimo, y nosotros lo dijimos siempre, que la deuda externa es una gran carga pesada, pesadísima, que las consecuencias del pago de los intereses de la deuda y de los capitales pedidos como créditos pesa fundamentalmente sobre los trabajadores. ¿Vía qué? Vía ajuste, vía un ajuste. Y eso es lo que estamos viviendo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, el otro día vinieron 4.300 millones de dólares girados por el fondo, bueno, por una redistribución de la cuota aparte de cada país. Sí. Bueno, eso va a ser usado, mejor dicho, ya fue usado una parte, o estos días se paga la primer cuota del crédito de Macri, llamémosle así, y creo que en diciembre se paga otra cuota. ¿Cuánto vale en esa cuota? Bueno, 4.000 y pico de millones de dólares. O sea, como entró, salió. O sea, en realidad no vino, es como alguno que estudió contabilidad, es un asiento contable. Y ahora ni siquiera asiento contable, sino que es todo electrónico. Claro. Entonces, va a haber un condicionamiento muy grande, de crecimiento, de, bueno, salud, educación, vivienda, inversiones para infraestructura. Es un condicionamiento muy grande, y es loco de que este gobierno, que se dice nacional y popular, aunque dice no vamos a pagar la deuda con el sufrimiento, el hambre del pueblo, resulta ser de que no hay alternativa, porque la plata sale de un lado, sale del otro. Claro. Si vos tenés que pagar miles de millones de dólares para justamente solventar esos créditos, bueno, evidentemente va menos para otro lado. Y en ese sentido, es obvio, hay que remarcar el desastre que hizo el gobierno anterior, macrista. Fue uno de los peores gobiernos de los últimos 30 años. Bueno, yo me acuerdo de Menem, yo fui despedido del ferrocarril, entonces me acuerdo de Menem, claro. Y los tengo ahí a los dos, obviamente después está la dictadura, pero bueno, ha sido... Bueno, un fracaso total, una farsa. O sea, engañó a toda la gente. Son 100.000 millones de dólares o más que nos dejó clavado. Sí. Bueno, otra manera es, bueno, vayamos a los depósitos de esta gente, que fueron los responsables. O sea, hay otras maneras. O sea, pongámoslo sobre la mesa de que no
de que no sea siempre ese no se puede, y en definitiva le meten la mano en el bolsillo a los de abajo. El ajuste es para los de abajo. Sí, yo te preguntaba en el anterior, no por hacer un ejercicio antidemocrático, por el contrario, o sea, uno tiene la responsabilidad de sostener, la democracia que tenemos, la que tenemos, no es perfecta, pero bueno, con lo que ha costado, uno nunca iría en contra de esto. Sin embargo, creo que pasaron cosas durante el gobierno, sobre todo de Macri, que a mí particularmente me pasaba, y mucha gente con la que charlaba, que veíamos que se tensa y no se rompe, y que se hicieron cosas, esta deuda que se tomó, que no tuvo verdaderas repercusiones para los actores, para los protagonistas de esa toma de deuda irresponsable. Entonces, cuando se habla de hipótesis de conflicto, sobre todo desde el lado de la izquierda, yo me pregunto si nuestra sociedad evita llegar a ese tipo de conflictos, y por eso también a veces tiene un poco de esta resignación de, bueno, vamos con esta opción que es la menos mala. Pero bueno, desde el lado de ustedes seguramente van a tratar de ir por un poquito más, digo, al menos por lo que comentan. Bueno, o sea, hay puntos o momentos en que hay rupturas, es así. O sea, cuando vos te referís al 2001, bueno, a mí, justamente en octubre del 2001 me despidieron de una fábrica, Ferrum, que fue la que entré después ahí en Avellaneda, después de que me echaron del ferrocarril. Bueno, era una marea de desocupados que habían perdido sus trabajos, y lo que había en ese momento era hambre, hambre, fue una rebelión del hambre. Justamente lo de la clase media fue un poco la gota que rebasó el vaso, o sea, porque le metieron la mano en el bolsillo, en los ahorros de la clase media. Entonces ahí, bueno, fue una llaman así, química terrible, explotó todo, porque bueno, no se podía salir a la calle, de que era todo un desastre. Entonces, en ese sentido, todavía no estamos... Hoy estamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. O sea, bueno, por ejemplo, o sea, te hago un ejemplo. Hoy hay todos esos sectores de derecha, Milei, inclusive, obviamente, el macrismo, Larreta, Vidal y demás, Santilli, que, bueno, es de capital, es de provincia este muchacho, o sea... Hay varios que son de capital y que terminaron la provincia. Pero bueno, en su momento, la solución, llamémoslo así, el parche, diríamos, a esa desocupación de masas, a ese hambre terrible y la falta de trabajo, que después de alguna manera se naturalizó, o sea, en el sentido de que el mercado de trabajo nunca llegó a ser lo que era en los años anteriores. Claro. Bueno, una medida provisoria para, llamémoslo así, poner un parche, han sido los planes sociales, todo el tipo de esa ayuda que hay para esos sectores. Bueno, ¿y por qué dieron eso? Simplemente porque hubo un argentinazo. O sea, la clase poseedora que tienen la guita, que tienen la fábrica, que tienen los campos, que tienen las agroexportadoras, que tienen todos los negocios, cuando se ven amenazados, aflojan. Y por eso te preguntaba. Esa es la única manera. O sea, bueno, eso es lo que nos da la pauta de que justamente hay que seguir apretando. ¿Será que si le sacas 50% de retenciones te van a hacer un quilombo? Bueno, puede ser. Van a hacer un quilombo. Hay que ir más allá. Nosotros apelamos un poco a todos los, inclusive simpatizantes del kirchnerismo, que están un poco, digamos... ¿A peronistas llegan? No, sí, bueno... Obvio, a todos los sectores que están un poco, llamémoslo así, que votaron a este gobierno, dice, ¿por qué no va más? ¿Por qué no va más allá? ¿Por qué Vicentín está vivito y coleando? ¿Por qué tantos amagues? Claro, demasiados amagues y todavía... claro, entonces, y eso lo notamos porque nosotros charlamos, o sea, somos compañeros, amigos, vecinos de un montón de peronistas, de sectores kirchneristas y demás, de la Cámpora, que es el movimiento Evita. Todos esos sectores están un poquito desilusionados y quisieran ir un poco más allá. Bueno, ese debate lo ponemos sobre la mesa, y en todo caso, bueno, si están un poquitito molestos, que boten la mano en la castanera, pasamos las pasos, y que haya una voz que de alguna manera empuja el debate para el lado de los trabajadores, los sectores populares. Muy claro, Chino. Para cerrar, Pachi, te pregunto, y en relación con lo que decía Héctor, vos vas a la escuela, vas a la facu, y hay pibes, pibas, pibis también ahora, ¿no? Identificados, por ejemplo, con el kirchnerismo, pero desencantados. ¿Vos cómo lo sumás
al Nuevo Más? ¿Cómo se puede sumar un muchacho, una muchacha que tienen ganas de militar en un espacio de izquierda al espacio de ustedes? Bien, en primer lugar me parece que entre la juventud en particular hay muchísimo desencanto con el kirchnerismo, o sea, esto es en relación a, por ejemplo, cuando yo estaba en el secundario, sí. Pongo en comparación bueno, han perdido mucho lugar, mucho espacio en la juventud, y ese espacio está ahí, se abre en torno a la desilusión también de estos últimos años. Y nada, me parece que justamente nosotros vamos y proponemos una alternativa de transformación más profunda que rompa un poco con esos no se puedes y que también haga a les pibis protagonistas de eso, protagonistas de sus peleas, que sean ellas mismas las que puedan llevarse sus reclamos adelante. Y para acercarse es bastante fácil, o sea, si me ven en persona es muy fácil, y si no me escriben por las redes, a cualquiera de nuestras redes, no hay muchas complicaciones al respecto, y además creo que es muy muy importante que la juventud se organice en esta situación y que se organice por izquierda, y bueno, personalmente pienso que en el Nuevo Más es además, y en el Ya Basta, en Tinta Roja, que son nuestras organizaciones ahí en la juventud, y eso, la juventud si quiere ser protagonista y si queremos salir de esta situación es con la organización, y eso es muy importante. Muy interesante. La verdad que me quiero cerrar con este mensaje propositivo por el lado de Pachi. Héctor Chino Eberlin, o Eberlin, como prefiera, Eberlin, estamos bien. Héctor Chino Eberlin, precandidato a diputado provincial por la tercera sección electoral, y Pachi Álvarez, precandidata a concejal ahí en Lomas de Zamora. La tenés difícil en Lomas, mirá que hay un par que están enquistados, que no saca más eso. Hay un par, viste, que... Pero bueno, 12 de octubre las PASO, Nuevo Más, una de las opciones que tiene la izquierda, la opción de los 100.000 pesos. 12 de septiembre. 12 de septiembre, y después 14 de noviembre las definitivas, si pasan las PASO. Che, qué lindo que se le ganan 100.000 pesos, ¿no, Clau? Y nosotros que tenemos como 2 o 3 o 4 trabajos, 100.000 pesos por cada uno, nos compramos una quinta en San Vicente. O capaz podés trabajar menos. O por eso, no, me gusta trabajar, bueno. Me gusta trabajar en ese lado, y me sale el peronista, y trabajar dignifica al hombre, obviamente trabajar en condiciones dignas, por supuesto. Muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias por el espacio. Vamos a escuchar un poquito